Bendecimos al Señor a través de su palabra y es un privilegio el poder compartir de ella. Amén. Saludamos a todos los amigos, a todos los hermanos de la familia Frecuencia de Dios. Quisiera que pudiesen acompañarme a las Escrituras en el Evangelio según San Lucas, ahí en el capítulo 13, en el verso 1 al verso 5, ese va a ser el texto principal de esta reflexión. Lucas capítulo 13, desde el verso 1 al verso 5. Le doy un tiempo a usted para que pueda buscar su Biblia, encontrar este texto y que juntos podamos leer de la palabra del Señor. El título que ha puesto Sociedades Bíblicas, por lo menos aquí en mi Biblia, dice: arrepentíos o pereceréis. Y vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Oremos al Señor. Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por la posibilidad que hoy nos das, Señor, de poder compartir de tu palabra, oh Dios. Tus palabras, Señor, nos edifican, nos alientan, nos llenan, Señor. Por eso queremos pedirte que tú puedas tomar dirección, que tú puedas tomar el control de todo lo que vamos a compartir, Señor. Sé tú dirigiéndonos, sé tú exhortándonos, sé tú hablándonos, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de esta reflexión es Llamados de Misericordia. Una palabra que el Señor me entregó hace poquito tiempo atrás y que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en este tiempo tan especial, tan dramático para el mundo. Sin lugar a dudas que estamos viviendo tiempos cruciales. Y quise también compartir esta palabra para toda la familia Frecuencia de Dios. Por eso que quiero invitarlo a que podamos reflexionar en torno a este pasaje que es tan importante, donde el Señor nos da una clave muy vital y muy fundamental para nuestra espiritualidad. Yo trabajo en un hospital con médicos y hace algunos días atrás compartía con uno de los médicos con los que trabajo, especialmente con uno en particular que venía llegando de un viaje a España, y me comentaba mientras conversábamos que la situación del coronavirus en España está actualmente siendo muy dramática. Nuevamente han tenido que tomar medidas muy drásticas de confinamiento, de distanciamiento entre la población, lo que ha implicado que nuevamente hayan rebrotes, ¿cierto? Y que las tasas de mortalidad hayan aumentado considerablemente. De hecho, Alemania, uno de los países que fueron ejemplos hace algún tiempo atrás, nuevamente ahora comenzaron con los rebrotes y ya parece ser que todos los países que se jactaron en su momento de no tener tantos contagiados, hoy la realidad es distinta. Ciertamente que tenemos que seguir compartiendo y reflexionando de lo que Dios está provocando a través de esta pandemia. Y no solamente a través de esta pandemia, porque ya nos hemos dado cuenta de que están pasando cosas importantes en el mundo. Y también en nuestro país. No debemos olvidar, ¿cierto?, este gran movimiento social que se ha levantado en nuestra nación, este llamado despertar social que está sin lugar a duda pavimentando, ¿cierto?, importantes cambios sociales y políticos en nuestro país. Estamos viviendo un tiempo de cambios, un tiempo en donde Dios algo está queriendo comunicarnos. Y es importante, amados,
hermanos, amigos, que siempre tengamos la perspectiva de lo que está pasando. Hay una palabra ahí en el profeta Habacuc, ahí en el capítulo 1, en el verso 5, cuando Dios le dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, dice Dios, que haré una obra en vuestros días, que aun cuando os contare, dice la Escritura, no la creeréis. Por lo tanto, el llamado que Dios le hace al profeta es a observar, a mirar, a contemplar lo que está pasando. Y ciertamente es también el llamado que quisiera también a través de esta palabra que podamos nosotros tener una visión y una mirada de lo que está pasando. Dicho toda esta introducción y reflexionando sobre todo esto, hay una pregunta que es muy legítima hacerse. Y la pregunta es, ¿Dios para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios sobre todo lo que estamos viviendo? De la misma manera en como yo acabo de exponerles ciertas situaciones que han estado pasando durante este año, la misma contingencia social, lo mismo este tema de la pandemia, lo que leemos aquí en el pasaje de Lucas en el capítulo 13 es también un momento muy importante para Jesús porque se le narra a él mientras compartía, mientras predicaba un hecho noticioso. Y de hecho se le acercaron algunos a Jesús a contarles la última noticia, la última novedad, lo que estaba saliendo en las portadas de los diarios. Y en el verso 1 ahí del capítulo 13 dice así, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Estaba ocurriendo una situación, estaba ocurriendo un hecho puntual. ¿Qué estaba pasando? Adoradores de Galilea habían sido condenados por Roma, quizás porque algunos eran probablemente celotes sediciosos. Recordar que los celotes eran un movimiento nacionalista muy potente que se levantó en la época y este movimiento también se había transformado en un movimiento bastante violento, ya especialmente en el contexto judaico de la época. Y estos hombres fueron buscados por Roma y fueron asesinados brutalmente mientras estos ofrecían sus sacrificios. Lo anterior se constituía en algo muy, muy terrible, muy dramático para la época y para el contexto. Era una matanza en condiciones muy terribles que se transformarían en una blasfemia insoportable, en un sacrilegio. De hecho, como tal, en la Escritura tenemos muy pocos antecedentes porque solamente esta historia está en este texto, pero tenemos muy pocos elementos para probablemente juzgar a los que habían muertos ahí, si es que tal vez eran personas buenas o eran personas malas. Algo nos deja entrever el Señor en el sentido que tal vez estos hombres que habían muerto tal vez no eran, como se dice, de los trigos muy limpios. El punto acá, queridos hermanos, es que había una intención por parte de los hombres para saber en cómo respondería Jesús ante esta noticia, ante esta situación. Hay algo muy interesante porque en cierta manera el mundo también quiere conocer las impresiones de los creyentes ante estas situaciones. Y es muy probable y es muy común que tal vez se nos pregunte en nuestros trabajos o en nuestras universidades de ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? En este contexto, a Jesús también se le contaba este hecho noticioso con un objetivo. Probablemente esta noticia podría generar, ¿cierto?, una postura más radical de parte de Jesús en contra de Roma, ¿cierto? También
podía servir este hecho noticioso de ejemplo sobre lo cual Jesús iba a dar un ejemplo, ¿cierto? Y iba a predicar de algo de cómo nosotros tenemos que ponernos a cuenta porque probablemente en cualquier momento podría pasar algo malo. Puede ser también una razón. O simplemente era una noticia en la que pensaron que probablemente Jesús podría cambiar su conducta, podría cambiar también su ministerio y apoyar a Herodes y de esta manera también evitar ir a Jerusalén. Sean las razones que tuvieran estas personas, finalmente el hecho noticioso que le narran a Jesús les salió, por así decirlo, como se dice en el buen chileno, el tiro por la culata. Porque Jesús aprovecha de exhortarles y aprovecha de realinearlos en su fe. Y en el versículo 2 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, estos que habían muertos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y después continúa y dice, os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y después Jesús narra otro hecho noticioso también que él conocía y que también probablemente era la noticia del momento, cuando dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ciertamente, queridos hermanos, soy un convencido que Dios está provocando todo esto en este tiempo para realinearnos con Cristo. Yo no sé cuántos dicen amén desde sus hogares. Todo lo que Dios está provocando tiene un propósito y es para realinearnos con Cristo. El coronavirus es una de las miles de formas en las que Dios nos llama al arrepentimiento. Estas situaciones que le narraron a Jesús fueron situaciones en las que Dios puede y no puede, sino que permitió que llevara a todos los que estaban ahí expectantes a una visión de arrepentirse. Todos los desastres naturales, todas las inundaciones, todas las hambrunas, todos los accidentes, todas las enfermedades y todas las situaciones que nos pasan incluso en nuestra vida son muchas veces llamados dolorosos de parte de Dios para el arrepentimiento, para replantearnos nuestra fe, para replantearnos también nuestra espiritualidad. El punto aquí es, ¿qué es lo que significa una calamidad para nosotros? ¿Qué es lo que significa una calamidad para ti? Sin lugar a duda, la pregunta de estos hombres sobre el propósito de tal calamidad es un cuestionamiento muy latente hoy en el mundo, en todas las esferas de la sociedad. El mundo se cuestiona, ¿cierto?, de por qué están ocurriendo todas estas cosas. Y es muy común, como manifestaba anteriormente, que se nos pregunten a nosotros los creyentes, ¿por qué Dios permite estas cosas? O cuando mueren inocentes, o cuando ocurren atentados terroristas, ¿por qué Dios permite? ¿Dónde está Dios cuando ocurren tales situaciones? ¿Le ha pasado a usted? Probablemente sí, le ha pasado. Y el mundo hoy está en tremendos dilemas. Y no solamente dilemas sociales, de cuestionamiento, sino que económicos, políticos, por todos los estragos que ha generado y están generando las distintas calamidades que estamos viviendo. La pregunta para ti, querido amigo y querido hermano, es ¿qué significa o qué ha significado esta pandemia para ti? ¿En qué áreas de tu espiritualidad se ha trastocado, se ha transformado? Y se ha permitido, ¿cierto?, que tu espiritualidad mute, cambie a partir de lo que está pasando actualmente. Y no solamente tal vez a través de esta pandemia, sino que situaciones tal vez que estés viviendo actualmente en tu vida. Alguna enfermedad, alguna situación familiar, alguna situación en tu matrimonio, alguna situación laboral.
Todas las situaciones que estamos viviendo, sin lugar a duda, que nos tienen que permitir a cuestionarnos de qué es lo que Dios quiere conseguir en todo lo que estamos viviendo y experimentando. El punto acá es que debemos comprender que todas las calamidades, y aquí hay algo muy interesante, todas las calamidades tienen que ver con todas las personas y no solamente y exclusivamente con las personas que sufren. Eso es algo muy potente, porque podríamos cuestionar, bueno, esta pandemia, qué lástima para aquellos que murieron, para aquellos que están sufriendo. ¿Algo tal vez Dios está tratando con esas personas? No. Tenemos que mirar esto en perspectiva. Tenemos que mirar esto desde una mirada mucho más profunda, mucho más general. ¿Qué es lo que Dios está permitiendo? ¿Qué es lo que Dios nos está comunicando? Y el Señor contesta y dice, no, ni los que fueron asesinados por Pilato, ni los que murieron en el contexto en el que cayó la torre, eran más pecadores que ustedes. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús acá? Es muy potente porque Jesús hace un cambio, hace un revuelco en la situación. Redirige el asombro de aquellas personas. A estas personas les sorprendía que algunos murieran de una manera tan catastrófica, como tal vez a nosotros nos sorprende ahora que mucha gente muera de manera catastrófica. Pero Jesús dice, no debería sorprenderles que los que fueron asesinados hayan sido asesinados como fueron asesinados. O los que hayan sido aplastados como fueron aplastados. Y ahí viene el remate. El remate de Jesús cuando dice, de hecho, ustedes si no se arrepienten, igualmente van a perecer. Por lo tanto, aquí yo me caso con una idea. Aquí yo me caso con una idea cuando leo y estudio este texto. Y es que más que un mensaje de advertencia, porque evidentemente lo hay, aquí hay una intencionalidad de parte de Jesús de comunicar un mensaje misericordioso. Hay una intencionalidad de Jesús de comunicar un mensaje de misericordia a todos los que estaban ahí. Lo que tenemos que saber, queridos amigos, hermanos, es que las reglas del juego están claras. La humanidad pecó y va rumbo a la destrucción. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Hay otro pasaje ahí en Ezequiel, en el capítulo 21, en el verso 24. Mira, acompáñame ahí a la escritura. Ezequiel 21, 24. Dice así, por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. O sea, aquí las reglas están claras. Hay pecado, hay maldad, están en las manos de Dios. Están en las manos de Dios. Por lo tanto, a pesar de que los desastres son parte de las reglas del juego que Dios ya trazó para el mundo, por una humanidad que se rebeló contra Él, y en este sentido tenemos que también comprender que el pecado también es la razón por la cual también existe toda la miseria física y existen también todas las enfermedades. Los desastres, amados hermanos, son también llamados de misericordia de parte de Dios para que nos arrepintamos y seamos salvos mientras aún hay tiempo. Porque yo quiero darte una buena noticia, aún hay tiempo. Si estás viendo este video y no te has arrepentido, aún tienes tiempo. Si estás saliéndote del camino del Señor, aún hay
tiempo. Y es tan increíble lo que hace el Señor que cambia el enfoque de los muertos a los vivos. Y prácticamente lo que Jesús dice en el texto es: ya no hablemos más de los muertos, hablemos de los vivos, hablemos de ustedes. Y podría resultar un poco frío en plantearlo así: ya no hablemos de los que murieron por coronavirus, hablemos ahora de nosotros, de los que aún estamos todavía sobreviviendo. Hablemos de ustedes y cómo se están presentando delante de mí ante esta situación. Eso es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Ahora, si aterrizamos un poquito más esto y lo hacemos práctico en nuestra vida, el llamado de Dios, como lo planteamos, es al arrepentimiento. La primera letra del abecedario celestial, ¿saben cuál es? La letra A, que es arrepentimiento. La palabra en el Nuevo Testamento implica un cambio de corazón, un cambio de mentalidad. Cuando hay arrepentimiento, necesariamente hay una transformación profunda. Y ahí se evidencia, ¿cierto?, un cambio que da cuenta de un arrepentimiento. Lo que no genera cambio es simplemente remordimiento. Si yo me siento mal por algo que hice y no cambio de actitud, solamente me queda en un remordimiento. Si tuvimos un llamado de atención este año, como haya sido tu llamado de atención, Dios cerró una puerta económica, Dios trajo una enfermedad terrible a tu familia y te replanteaste tu fe, te arrepentiste, volviste al Señor, pero rápidamente, nuevamente te extraviaste y seguiste en tu pecado, solamente eso fue remordimiento. Pero si en verdad lo que Dios permitió te llevó a establecer verdaderamente un cambio de vida, entonces estás experimentando un verdadero arrepentimiento. Jesús nos pone una medida de arrepentimiento cuando nos plantea y nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El que ama a padre, a madre, más que a mí, ¿qué dice el Señor? No es digno de mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. Por lo tanto, el requisito principal para el arrepentimiento, de acuerdo a lo que las Escrituras nos plantean, es que debemos atesorar a Dios con todo lo que Él es. Y que podamos atesorar a Jesús más que cualquier persona y más que cualquier otra cosa. Cuando leemos a un Jesús que pareciera ser que nos amenaza, porque yo no sé si cuando uno lee el texto y dice: os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, a mí eso me da la sensación que es una amenaza, ¿cierto? Pero aquí hay una razón por la cual hay esta especie de amenaza. Porque en el fondo todos hemos cambiado el tesoro que es Dios por cosas inferiores que amamos más. Por eso que ahí en Romanos, en el capítulo 1, mira, acompáñeme a la escritura en Romanos, en el capítulo 1, en el verso 21, Romanos 1, 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es lo que pasó con el hombre? Cambió la gloria de Dios. La pregunta es: ¿estás cambiando la gloria de Dios? ¿Qué es lo que está motivando tu corazón en este tiempo? ¿O qué es lo que ha motivado tu corazón durante toda tu caminar, todo tu caminar en el Señor? Todos finalmente, queridos amigos y amados hermanos, hemos tratado a Jesús como algo menos deseable, en comparación tal vez con el dinero, con la familia, los amigos, el trabajo, no lo sé. Que el Señor nos ayude
Amén. El punto acá es, y la invitación de esta reflexión es a que podamos abrir los ojos a nuestras preferencias. A esas preferencias que tal vez nos están llevando a menospreciar a Dios. Recuerda lo que dice el Señor ahí en el Evangelio según San Lucas cuando dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Querido amigo y hermano, sin lugar a dudas, hay una ganancia en la pérdida. Escúchame bien, hay una ganancia en la pérdida. Tal vez este año estás tirando líneas, ¿cierto? Porque ya estamos concluyendo el año 2020. Escuchaba a unos compañeros que dijeron, este año ha sido nefasto. No lo sé. No sé qué nota le pondrías tú incluso este año. Pero tal vez ya muchos están tirando líneas, están barajando, ¿cierto? Están evaluando lo que ha sido este año. Y sin lugar a duda que ha habido importantes pérdidas. Algunos han perdido seres queridos. Algunos han perdido un año académico. Algunos han perdido un trabajo. Algunos han perdido algún proyecto laboral. A algunos se les estancó un proyecto, un sueño, un ideal, un viaje, no lo sé. El Señor conoce tu corazón, porque si algo nos ha mostrado el Señor en este año 2020 a través de esta pandemia, es que Dios es soberano. A Él no le pilló esta pandemia por sorpresa. Él rompió todos nuestros esquemas, todas nuestras estructuras. Recuerdo cuando nos juntamos con los líderes en marzo de este año para planificar todo el año 2020. Y a la semana después tuvimos que informar a la iglesia que no íbamos a poder reunirnos. Y hasta el día de hoy no nos hemos podido reunir. Porque Dios es así. Dios cambia abruptamente. Él es soberano. Y estamos en sus manos. Y la invitación es a que descansemos en Él. Ciertamente Pablo habla ahí a la iglesia de los Filipos y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual, dice él, he perdido todo. Y lo tengo, como dice, lo tengo todo por basura. Otra versión dice, lo tengo todo por estiércol. Una palabra muy potente. ¿Para qué cosa? ¿Para qué tiene todo por basura? Para ganar a Cristo. ¡Wow! En parte lo que Pablo hace es aceptar la pérdida porque en ello ganaba a Cristo más plenamente. Arrepentirse significa cambiar nuestras vidas. Establecer todo por pérdida para que Cristo sea verdaderamente glorificado en nuestras vidas y que de esta manera Él sea el verdadero tesoro de nuestro corazón. La pandemia del coronavirus y todo lo que venga tal vez va a ser doloroso, no lo sé. Tal vez te contagiaste y pasaste ya el coronavirus, gloria al Señor por eso. Pero puede ser que el día de mañana te enfermes y el curso de tu vida cambie drásticamente. No lo sé. Eso está en la soberanía del Señor. Pero sin lugar a duda, si van a haber pérdidas en un mañana, en un futuro, ya sea materiales, físicas, no lo sé, la invitación es a asumir la pérdida como ganancia espiritual. Y Dios está haciendo llamados potentes en este último tiempo para el arrepentimiento. Y nos está haciendo llamados potentes de misericordia y nos dice con voz audible, arrepiéntanse. Vuelvan a mí, realineen su espiritualidad. Vivan para mí. Ese es el llamado en esta reflexión. Yo quiero invitarles a que podamos orar. Yo quiero orar por ti en este día. Quiero nuevamente invitarte a que reflexionemos en torno a lo que hemos pasado como humanidad. Tal vez no te ha afectado tanto, no has perdido tu trabajo, tu familia ha estado bien, pero el día de mañana puede ser que el Señor permita otra cosa. No lo sé. Él es soberano y quiero insistir en ello, que Él es soberano. Pero que nada te robe, que nada te quite tu paz, que nada pueda permitir que tu fe decaiga. Y yo quiero orar por ti
en este día, quiero invitarte a que cierres tus ojos del lugar en donde tú estás, de donde estés viendo este video, de donde estés viendo esta transmisión. Yo quiero que oremos al Señor y le digamos: Señor, hoy me presento delante de ti para pedirte perdón. Para pedirte perdón, para pedirte que tú hoy puedas limpiar mi corazón, limpiar nuestras vidas, limpiar nuestras mentes. ¿Qué les parece si oramos al Señor y le decimos así: Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, porque sin lugar a duda, cada oportunidad que tenemos para reflexionar de tu palabra son oportunidades en la cual tú nos hablas. Es la voz audible que viene desde tu trono para hablarnos, para exhortarnos, para realinearnos en nuestra espiritualidad. Cada situación que tú estás permitiendo en nuestras vidas son situaciones que nos llevan a realinearnos, a arrepentirnos, porque Maranata, Cristo viene. Creemos en tu venida. Está la esperanza puesta en tu venida. Pero sabemos que aún hay muchos que se pierden sin ti. Hay muchos que aún están extraviados. Aún hay muchos que están con su espiritualidad debilitada, caminando a ciegas, vacíos en su corazón. Tal vez pudiésemos pensar en familiares, en personas que hoy aún todavía no te conocen. Si hay alguien que está viendo esta transmisión y quiere aceptar a Cristo en su corazón, yo quiero pedirte, Dios, que tú puedas abrir hoy los corazones, las mentes, para que tú hoy puedas habitar en esas vidas, en esos corazones, y tú puedas traer restauración, tú puedas traer vida, tú puedas traer libertad en medio de situaciones donde la gente está cautiva. Padre Santo, creemos en la restauración de todas las cosas y en los tiempos que hoy estamos viviendo de restauración, en la cual tú hoy nos levantarás, en la cual tú hoy restaurarás a los caídos, a los que están abatidos. Señor, oramos por aquellos que están enfermos, oramos por aquellos que hoy están en depresión, oramos por aquellos que hoy están con su espiritualidad debilitada, para que tú los seas fortaleciendo, para que esta palabra sea un aliciente y de esta manera pueda haber un llamado a despertar, un llamado al arrepentimiento, un llamado a levantarnos y a proseguir en esta carrera. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en estos tiempos tan difíciles. No sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana, pero estamos en ti, estamos en la roca que es Cristo nuestro Señor. Te amamos, Dios. Amamos tu obra. Te amamos, Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo lo que venga son llamados de misericordia. Y miremos las calamidades desde esa manera, como llamados de misericordia. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.